La radio que escuchas. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Carla. Y yo soy Fernanda. Y están de nuevo en este programa, su programa favorito de Radio Edith. Y pues hoy les tenemos algo muy especial y nuevo. Pues vamos a hablar del inicio de dos géneros muy importantes, que es el rock y el jazz. Para esto tenemos una sorpresa, que es un invitado muy especial, pero eso veremos más adelante. Así que cuéntanos, Fer, ¿qué sabes sobre el rock? Bueno, como todos, algunos no saben, pero yo les voy a explicar. El rock empezó en la década de los 50. Había como muchas cosas, muchos otros géneros o subgéneros. En ese tiempo estaba el country, el folk, el twist. Y a base de todos estos, como una mezcla, nació el rock. El rock, la canción más representativa es una canción que se llama Around the Clock. Y les voy a poner un pequeño fragmento para que lo conozcan. Bill Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. En esta década, los jóvenes eran, por ejemplo, Paul McCartney, John Lennon. O sea, mientras estaba el rock, ellos eran adolescentes que igual y triunfaron en otros subgéneros de la música, pero mientras ellos eran adolescentes, esto era más o menos lo que escuchaban. Me parece muy padre porque creo que todos hemos crecido con esto del origen del rock. Sí. Y todos en alguna época pues lo hemos escuchado, ya que hay otros estilos. Pero por ejemplo, cuando hablamos del jazz, siento que no muchos lo conocemos, así que me di a la tarea de buscar información sobre el jazz. Pues su origen es en Mississippi, en Nueva Orleans, y es como un conjunto de estilos que se dieron. Por ejemplo, tenía que era como música religiosa, así como música folclórica. Uno de los grandes personas que se metieron fue como los africanos, que ayudaron mucho para el desarrollo de esto. También me metí a un ranking donde estaban como los mejores artistas que representaban a cada uno de estos. Ya que en verdad cuando yo empecé a investigar sobre esto, pues no sabía quiénes eran los del jazz. Así que descubrí que el número 1 en nuestra lista es Louis Armstrong, que tiene una canción muy padre, que en verdad cuando la escuchas te das cuenta que está muy bien esta canción. Bueno, creo que es uno de unos géneros que todos hemos escuchado y suelen ponerse en películas o en grabaciones como de fondo. Ajá. Seguramente la han escuchado ahí en casa. Sí, aunque en general uno piensa que pues no has escuchado jazz, pero en realidad es muy a gusto. Incluso en el rock también había un precursor muy importante como Elvis, pero si quieres saber más acerca de esto, pues mañana a las 5, a la misma hora, a la misma estación. Y pues ya nos vamos y los dejamos con la entrevista. La radio que te escucha. Bueno amigos, aquí estamos con un invitado especial, Emanuel, nuestro maestro de habilidades. Recientemente nos enteramos de que tiene una banda. Y así que decidimos pues hacer una entrevista. Muchas gracias por aceptar. Gracias por invitarme. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, antes que todo pues queremos como saber los inicios de que cómo fue que este gusto te surgió. O sea, más o menos en qué edad te surgió este gusto por la música. Bueno, yo creo que el asunto de la música surgió en mí desde muy pequeño porque, bueno, mis padres son melómanos, me gusta mucho la música no culta, pero popular, y de alguna manera me transmitieron el gusto que tenían por ciertos artistas, por ciertas canciones, por cierto tipo de temáticas que quizá corresponden al origen mismo de mis padres, ¿no? Orígenes campesinos. Mucha música que escuchaba pues, tenía que ver con ese tipo de situaciones y con el movimiento que muchas generaciones vivieron al respecto de cambiar la vida de campo a la vida de la ciudad. Entonces yo recuerdo que el énfasis con el que mis padres interpretaban las canciones me era pues, significativo, y yo creo que a partir de ahí como lo que yo podría ubicar como lo más remoto, pero posteriormente tuve un interés por la música, quizá por una cuestión ya casi tiene que ver con
relaciones afectivas, porque recuerdo que este asunto de la música yo lo empecé a invocar porque tenía un gusto por una chica que me gustaba muchísimo. Entonces era un poco más grande que yo y sabía como que quizá la única manera que podría yo a lo mejor impactarla era con este asunto de la música. Entonces inventé que yo tocaba música. Entonces empiezo a sacar plática, me invento que yo toco música, pero como la cosa sí prosperó, entonces me di a la tarea de hacer de la mentira algo verdadero. Y yo empecé entonces empecé a trabajar, me compré un instrumento, mi primera batería, me metí a la escuela de música, algunos cursos, entraba a academias, tomaba clases particulares. Finalmente la chica me dejó como a las 3 semanas, pero el gusto por la música fue pues algo que permanece hasta el momento. Es algo que en lo que he encontrado, se puede decir, una enorme satisfacción, un gusto, una alegría enorme, como no lo he encontrado en muchas otras actividades. Por ejemplo, pues no sé, deberes que a veces son un poco más cotidianos. La música siempre para mí ha sido un espacio de mucho gozo, de mucha alegría, de mucha alegría. Hubo una época como alrededor de 9 años en donde dejo de estar metido en la música y apenas, como les comentaba, recién vengo armando un pequeño grupo de rock y pues ahí vamos. Y entonces, ¿cuál fue su primera banda o artista que le haya llamado mucho la atención, que crea que lo haya influido más a esa música? Pues podría ubicar varios momentos. Por ejemplo, recuerdo que cuando recién iniciaba a tocar, algo de lo que me gustaba mucho era un género musical que se conoce como grunge. Y grupos como Nirvana, como Soundgarden, como Alice in Chains eran grupos como de referencia. Y a mí particularmente me gustaba mucho cómo tocaba la batería Dave Grohl, que es ahorita el vocalista de Foo Fighters, ¿no? Me gustaba muchísimo, tocaba ese estilo de música. Y posteriormente, ya cuando empezó a ser serio el gusto por la batería, porque es el instrumento que elegí, después conocí grupos como Pink Floyd, que bueno, ya dieron otro espectro de posibilidades al respecto de lo que era mi concepción de la música. También me gustaban muchísimo grupos como Caifanes, grupos como Santa Sabina, que también tuvieron bateristas excepcionales, que siguen siendo bateristas excepcionales, Patricio Iglesias de Santa Sabina y Alfonso de Caifanes. Y recuerdo que pues, efectivamente yo aprendía de estar escuchando las canciones, de tratar de sacar los detalles, los ritmos un poco diferentes que me resultaban muy complicados, evidentemente porque pues, ignoraba totalmente el asunto de la música, ¿no? No tengo una formación musical académica ni formal, pero sí hay un gusto y pues básicamente de estar escuchando grupos era donde yo lo aprendí. Rock en español, grunge estadounidense, Pearl Jam y ya después un poquito por el rock progresivo. Eso me gustó mucho. Entonces, ¿siente que con el tiempo ha evolucionado su gusto musical? ¿O se ha mantenido pero cambiando como el género, pero en ese mismo... Sí, en ese mismo gusto. Ajá. Sí, pues yo creo que se ha cambiado, ¿no? Yo creo que la gran, una gran lección que yo he podido extraer de mi gusto por la música es que definitivamente hay personas que le tienen un amor a lo que hacen, que llegan a hacer de la música y con la música cosas que uno nunca se hubiera imaginado y de la manera en como uno jamás se hubiera imaginado. Y en ese sentido, pues, al conocer muchas propuestas musicales, sí he sentido que he logrado aprender, he logrado incluso hasta madurar cierto gusto, pero igual también sí hay algo que permanece, ¿no? Sí hay algo que permanece, que es como cierta jovialidad, que de alguna manera es lo que desde el comienzo a mí la música me llama mucho la atención. ¿Y se cierra solamente en ese estilo de música o puede escuchar cumbia o banda o nada más en rock? Bueno, esa pregunta está muy buena porque sí, siendo de orígenes así sumamente rockeros, hubo una época en donde toda esta cuestión así de la banda, de Pasito Duranguense, toda esa banda así como que era casi un insulto que no, pues yo soy rockero y soy bien rudo y puro rock progresivo, no escucho nada de música popular, pero hubo un tiempo en donde por cuestiones como de económicas estaba yo estudiando y una parte para solventar mis estudios
tenía que ver con dedicarme a la música, pero en el rock no había posibilidad de que yo sacara dinero. Entonces decidí meterme a estos grupos que se llaman versátiles para tocar en bodas, 15 años, bautizos, graduaciones, y pues ahí es prácticamente tocar de todo. Y la verdad es que sí, fue muy sorprendente para mí porque a pesar de que yo podía ejecutar música complicada, cuando se trataba de tocar piezas quizá más sencillas, no lo conseguía. Entonces para mí fue un reto como aprender a tocar este tipo de música, ¿no? Salsas, danzones, cumbia, cha-cha-cha, chotis, todo lo que fuera, ¿no? ¿Y entonces le gusta ese tipo, esos otros tipos de música o no? Sí, sí me gustó, ¿Sí? pero a partir de que sé cómo se ejecutan. A lo mejor si no supiera cómo se ejecutaran, seguiría teniendo cierto...